Hola a todos. En esta ocasión vamos a sumergirnos en el mundo de las medidas de posición no centrales. Es decir, hoy vamos a hablar sobre los cuartiles, deciles y percentiles. Estas medidas nos ayudan a entender cómo se distribuyen nuestros datos y a encontrar la posición relativa de cada valor dentro de nuestro conjunto. Así que, si alguna vez te has preguntado qué tan alto o bajo está un valor respecto a otros, quédate con nosotros, porque eso es exactamente lo que vamos a descubrir. El contenido para nuestra ficha es el siguiente. Presentaremos los objetivos, definiremos nuestras medidas de posición, daremos un ejemplo y finalizaremos con unas reflexiones. Como primer objetivo tenemos comprender las medidas de posición en estadística explorando los cuartiles, deciles y percentiles. Nuestro segundo objetivo, aprender a calcular e interpretar estas medidas en diferentes conjuntos de datos. Definamos nuestras medidas de posición. Para ello tengamos en cuenta lo siguiente. Estas dividen un conjunto de datos en partes iguales. Por ejemplo, los cuartiles lo hacen en 4 partes, los deciles en 10 y los percentiles en 100 partes respectivamente. Iniciemos con los cuartiles. Estos son tres valores que dividen nuestro conjunto de datos en 4 partes iguales. El primer cuartil, Q1, representa el límite del 25% inferior. El segundo cuartil, Q2, es la mediana, o el 50%. Y el tercer cuartil, Q3, es el 75% inferior. Tal como se representa en el esquema, podemos ver para un ejemplo de 10 datos representados por los puntos oscuros y nuestro Q1, Q2 y Q3, la posición de esos cuartiles que hemos descrito. Así que si calculamos Q1, por ejemplo, sabemos que el 25% de los valores están en o por debajo de este dato y el 75% por arriba. Para calcular las posiciones de los cuartiles usamos las siguientes fórmulas. Q1 es igual a n más 1 sobre 4, Q2 a n más 1 sobre 2 y Q3 a 3 veces n más 1 sobre 4. Esto nos dice en qué posición debemos buscar para encontrar cada cuartil en nuestros datos ordenados. En general, QC, que es igual a C veces n más 1 sobre 4, nos permite encontrar entonces cualquiera de las expresiones anteriormente descritas, teniendo en cuenta de que C es la posición deseada. Ahora pasemos a los deciles. Los deciles dividen los datos en 10 partes iguales, creando 9 puntos de corte. Por ejemplo, el primer decil D1 nos dice que el 10% de los datos están en o por debajo de este valor. Para calcular un decil, usamos la fórmula dc igual a c en factor de n más 1 sobre 10. Recordemos que c es el número del decil deseado. Finalmente, los percentiles. Estos dividen los datos en 100 partes iguales. Por ejemplo, el percentil 80 indica que el 80% de los datos están en o por debajo de ese valor. Para hallar un percentil usamos la fórmula PC igual a C veces n más 1 sobre 100, donde C es el número del percentil deseado. Noten que las fórmulas para los cuartiles, deciles y percentiles tienen cierta similitud. Así, las presentamos de manera resumida en la siguiente tabla. Tengan presente de que C es la posición deseada tanto para el cuartil, decil o percentil y que n es el número de datos de nuestra muestra. A continuación, presentamos un ejemplo donde hallaremos nuestras medidas de posición. Los ingresos mensuales de una muestra de 20 vendedores de una empresa en Bogotá que comercializa sus productos a través de redes sociales son los siguientes. Estos valores están dados en dólares. 1800, 2200, 1950, 2500, 2100, 1900, 2300, 2700, 1600, así respectivamente, y finalizamos con los datos 1750 y 2250 dólares respectivamente. Nos piden encontrar el cuartil 1, el decil 2 y el percentil 70. Para esta tarea organizaremos estos valores de menor a mayor. Así, por ejemplo, nuestro primer valor es 1600 dólares. Quien le seguiría es 1750 dólares. Nuestro dato mayor, nuestro límite superior, será 2700 dólares. Encontremos nuestra primera tarea.
Recordando la fórmula que cuartil C es igual a C veces n más 1 sobre 4, en este caso con C igual a 1, tenemos que Q1 es igual a 1 por 20 más 1 sobre 4, recordando que n es el conjunto de datos de nuestra muestra. Por tanto, en la posición de n colocamos el número 20. Al resolver esto, el cuartil 1 resulta en un valor de 5,25. Noten que la fórmula de localización no siempre arroja un número entero. Para Q1, por ejemplo, el valor fue de 5,25. Esto quiere decir que el cuartil 1 se encuentra después de la posición 5. Así, esas décimas, el 0,25, lo asumiremos como el 25% en la distancia que existe entre el valor de la posición 5 y la posición 6 respectivamente. Si revisamos nuestros datos, el valor de la posición 6 será 1950 y el valor de la posición 5 1900. La distancia entre estos dos valores es de 50. Por lo tanto, el 25% de 50 es 12,5. Así que nuestro cuartil 1 será entonces 1900 más el 0,25 por la distancia entre los valores de la posición 5 y la posición 6, que sería correspondientemente 1950 menos 1900. Esto resulta en un valor de 1912,5. En conclusión, decimos entonces que el primer cuartil es 1912,5 dólares. Esto significa que el 25% de los vendedores gana menos de 1912,5 dólares y el 75% gana más. Ahora calculemos el segundo decil. Para calcular la posición sabemos que DC es igual a C veces n más 1 sobre 10. En particular, en este caso n es 20 y nos interesa el decil 2, es decir, C igual a 2. Reemplazando estos valores, el resultado de el decil 2 para la posición será 4,2. Esto quiere decir que el decil 2, que se encuentra en la posición 4,2, está por arriba de la posición 4, la cual es 1850, y por debajo de la posición 5, que sería 1900. En particular, la distancia entre estos dos valores es de 50. Así que, teniendo en cuenta las décimas que nos sobran de la parte entera de esta posición, que en este caso es 0,2, calcularemos el 20% de esa distancia de 50. Esto es entonces que el valor para el decil 2 es igual a 1850 más 0,2 por la distancia entre los valores de la posición 5 y la posición 4, que en particular es 50, dándonos un resultado de 1860. En conclusión, entonces, el segundo decil es 1860. Y esto significa que el 20% de los vendedores gana menos de 1860 dólares y el 80% gana más. Finalmente, calcularemos el percentil 70. Para el percentil 70, tenemos que PC es igual a C veces n más 1 sobre 100, donde C es el percentil deseado y n es la cantidad de elementos de nuestra muestra. En particular, vamos a hallar los valores para cuando C es igual a 70 y n igual a 20. Al reemplazar estos datos, tenemos que el percentil 70 es igual a 14,7. Como lo hicimos para los cuartiles y deciles, el valor para el percentil 70 será entonces igual a el valor que se encuentra en la posición 14, que en este caso es 2400, más el 0,7 de la distancia entre los valores de la posición 14 y 15. Es decir, 0,7 por 2450 menos 2400. Esto nos da un valor final de 2445. Concluyendo que el percentil 70 es 2.445 dólares. Esto significa que el 70% de los vendedores gana menos de 2.445 dólares y el 30% gana más. Finalmente, presentaremos nuestras conclusiones.
Dentro de estas reflexiones recogemos lo que hemos discutido en esta ficha de aprendizaje. Lo primero es que las medidas de posición nos ayudan a entender la distribución de los datos. Los cuartiles, deciles y percentiles facilitan el análisis detallado al momento de dividir nuestra muestra y estas medidas de posición son herramientas esenciales para la descripción de los datos estadísticos. Espero que este recorrido por las medidas de posición no centrales haya sido claro y útil. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.